La noche en la casa del final del pueblo. Éramos 4, Diego, Ana, Carlos y yo. La casa estaba en las afueras del pueblo, abandonada desde hacía décadas, y según decían, había sido un orfanato hace mucho tiempo. No sé de quién fue la idea de ir de noche, pero ahí estábamos, en medio del frío, con nuestras linternas y el corazón latiendo a 1000 por hora. Al entrar, el lugar parecía atraparnos en una oscuridad casi palpable. Caminamos pegados, con Ana sujetándome la manga y Diego avanzando primero. A cada paso, el eco resonaba en los pasillos vacíos, y nuestros susurros parecían demasiado fuertes para el silencio que llenaba el lugar. Carlos dijo que sentía que alguien nos observaba, pero tratamos de ignorarlo y seguimos adelante. Llegamos a lo que parecía ser una sala de juegos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, figuras de niños sonrientes y extraños símbolos que parecían garabateados con tiza. En medio de la habitación había un pequeño baúl de madera. Diego, que siempre era el más valiente, se acercó a abrirlo. Lo que vimos dentro nos heló la sangre: muñecos viejos, algunos sin ojos, otros con sus caras casi deshechas, estaban apilados uno sobre otro. Pero lo peor fue que uno de ellos, uno especialmente grande, parecía que nos miraba, aunque no tenía ojos. De repente, escuchamos un ruido fuerte en el pasillo. Nos miramos en silencio, tratando de entender de dónde había venido, pero el eco nos confundía. Sin embargo, pronto supimos que el sonido se acercaba. Era como un arrastrarse lento, un sonido pesado que venía directo hacia la sala. Diego apagó su linterna de golpe, y todos hicimos lo mismo. Nos quedamos en la oscuridad, aguantando la respiración, pero podíamos sentir la presencia de algo. El arrastrarse se detuvo justo en la entrada de la habitación. Aunque estaba oscuro, pude ver que había una figura ahí, de pie. Era alta, con brazos largos y un rostro indescriptible, como si la piel estuviera estirada en todas direcciones. Sus ojos brillaban, reflejando un color rojo intenso. Parecía observarnos, pero no de la forma en que lo haría una persona. Era como si intentara absorber cada detalle de nosotros, como si nos analizara. Nadie se atrevió a moverse. La figura se inclinó hacia adelante, estirando sus brazos hacia nosotros, y el olor a podredumbre llenó la habitación. En ese momento, Ana soltó un grito que rompió el silencio y nos sacó del trance. Salimos corriendo hacia la puerta principal, tropezando con los escombros y empujándonos para avanzar. Diego fue el último en salir, y juró que vio cómo la figura nos seguía, casi tocándole los talones. Desde esa noche, ninguno ha vuelto a hablar de lo que ocurrió en esa casa, pero cada uno de nosotros ha tenido pesadillas en las que la figura reaparece, observándonos desde la esquina de una habitación oscura. Siempre en silencio, siempre esperando. La visita en el edificio olvidado. Era un edificio de oficinas en desuso, de esos que parecen haber sido congelados en el tiempo. Nadie recordaba por qué lo abandonaron, pero todos hablaban de luces extrañas que a veces se veían desde los últimos pisos. Mi amigo Mario y yo decidimos entrar una noche para ver qué había de cierto en esos rumores. La planta baja estaba llena de papeles y sillas oxidadas. Avanzamos despacio, sintiendo que cada paso hacía eco en los pisos superiores, como si el edificio mismo nos advirtiera que no estábamos solos. Subimos por la escalera principal, que crujía de una manera tan rítmica que parecía que alguien más caminaba justo detrás de nosotros. Intenté ignorarlo y seguimos hasta el 5.º piso, donde, según se decía, ocurrían las cosas más extrañas. Al llegar, el ambiente cambió. El aire era más denso, y había un olor extraño, como a metal quemado mezclado con algo químico. Al iluminar el pasillo con nuestras linternas, nos dimos cuenta de que las paredes estaban cubiertas con un polvo oscuro, como si alguien hubiera intentado quemar algo. Mario señaló una oficina al final del corredor, y avanzamos hacia ella. Dentro de la oficina, había una luz tenue y parpadeante en una esquina. Nos acercamos y vimos algo que no era de este mundo, una especie de cápsula de metal, pequeña y reluciente, con símbolos grabados en su superficie. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos un ruido detrás de nosotros.
Nos giramos de golpe y, en la penumbra del pasillo, vimos una figura alta, delgada y de movimientos rígidos. No parecía humano. Su piel era grisácea, casi traslúcida, y tenía unos ojos grandes y oscuros que nos miraban con una intensidad imposible de soportar. Mario retrocedió, tropezando con una silla, pero yo no podía moverme. Sentí que la criatura estaba haciendo algo en mi mente, como si sus ojos fueran capaces de atravesarme y leer cada pensamiento, cada recuerdo. En mi cabeza, resonaba una especie de zumbido, un sonido que iba aumentando hasta convertirse en un grito ensordecedor que solo yo podía escuchar. Mario me agarró del brazo y me arrastró hacia la salida, pero la figura nos seguía, avanzando a paso lento y con una postura antinatural. A medida que nos acercábamos a las escaleras, el edificio comenzó a vibrar levemente, como si algo profundo estuviera activándose. Las luces parpadeaban y las sombras parecían retorcerse en las paredes. Bajamos corriendo, escuchando ese mismo zumbido que había oído en mi cabeza, pero ahora sonaba en todo el edificio, como si el ser lo estuviera emitiendo. Cuando alcanzamos la planta baja, miré hacia atrás y vi que la criatura nos observaba desde lo alto de las escaleras. Nos quedamos inmóviles mientras la figura levantaba una mano, y de ella surgió una luz extraña que nos envolvió por completo. En ese momento, sentí como si una parte de mí se quedara ahí, en ese edificio oscuro y vacío, atrapada bajo la mirada de esa cosa. Desde entonces, cuando cierro los ojos, veo esos ojos enormes y oscuros. Hay noches en las que siento que ese ser sigue ahí, en el edificio olvidado, esperando a que alguien más se atreva a cruzar su umbral para llevárselo a otro lugar, a algo peor que la propia oscuridad. Exploración en la casa abandonada. Había pasado varias veces por esa casa, siempre observándola con cierta curiosidad. Tenía el aspecto perfecto para una exploración urbana, puertas desvencijadas, ventanas rotas y enredaderas cubriendo gran parte de las paredes. Estaba en un callejón sin salida, alejada de la vista principal, lo que la hacía perfecta para evitar miradas indiscretas. Decidí entrar una noche. Tan pronto como crucé el umbral, el aire cambió. No era solo el polvo o el moho, era algo denso, como si la casa misma se resistiera a mi presencia. A cada paso, el crujido de la madera se hacía más fuerte, como si la casa estuviera viva. Avancé despacio por el pasillo principal, con una linterna en mano. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si algo estuviera observándome desde cada rincón oscuro. Me acerqué a la escalera para subir al segundo piso. Apenas puse el pie en el primer peldaño, escuché un susurro. Era apenas perceptible, pero ahí estaba, como si alguien hablara justo detrás de mí. Me congelé, y mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que explotaría. Giré la linterna detrás de mí, pero no había nadie, o al menos eso pensé. Subí el segundo escalón y el susurro se transformó en un sonido más claro, era una respiración, pero no humana. Era lenta, profunda, como el aliento de algo grande. Sentí el pánico arrastrarse por mi cuerpo. A pesar del miedo, seguí subiendo, casi como si una fuerza invisible me empujara. Cada paso resonaba en ese vacío oscuro, pero ahora la respiración también lo hacía, y parecía venir de algún lugar arriba. Al llegar al segundo piso, giré a la izquierda y me encontré frente a una habitación cuyas paredes estaban llenas de garabatos. Había palabras y símbolos que parecían antiguos. En el centro de la habitación, el suelo estaba roto, dejando ver una especie de sótano oculto. Pero lo que me paralizó fue la figura que vi al borde del agujero, una silueta encorvada, como si estuviera esperando, con los ojos reflejando la luz de mi linterna de una manera antinatural. Retrocedí, tropezando con la pared mientras el ser comenzó a levantarse. No hizo ruido, pero su sombra se alargaba, cubriendo casi todo el cuarto. Salí corriendo, bajé las escaleras de 2 en 2 y me lancé hacia la puerta principal. Cuando giré la perilla para salir, algo invisible sujetó mi brazo. Sentí como si cientos de dedos helados me rodearan la muñeca. Con todas mis fuerzas, logré liberarme y salir de la casa. No miré atrás, y no volví a ese callejón. Desde esa noche, he tenido pesadillas.
Siento que algo me sigue y, a veces, cuando me despierto en mitad de la noche, puedo escuchar esa respiración profunda en mi habitación.